El día de hoy nos acompaña el señor Iván Darío Lara, quien es especialista en gerencia de salud ocupacional, asesor senior en prevención de riesgos de la administradora de riesgos laborales Colpatria y actualmente coordina varios sistemas de gestión de calidad de reconocidas empresas de seguridad. Entonces, con ustedes el señor Iván Lara. Muy buenas tardes, agradezco a todos por su asistencia a esta jornada de capacitación. Como lo decía nuestra compañera Magda, les voy a hablar sobre lo que es la gestión del riesgo enfocada a diferentes sistemas de gestión. Quisiera saber si me están escuchando todos bien. ¿Sí? Me imagino que sí. Okay, listo. Bueno, la importancia de la gestión del riesgo. Básicamente, o lo que queremos hacer es que encontremos cuáles son los elementos fundamentales para realizar una gestión del riesgo en cualquier sector económico. No importa la actividad que hagamos, la gestión o los pasos que vamos a hacer siempre van a ser los mismos. La metodología siempre va a ser la misma. Uno de los objetivos específicos será definir y aplicar el marco de referencia, o sea, bajo qué normas realizaremos la gestión del riesgo. Y otro objetivo específico es entender y aplicar el proceso de gestión del riesgo. ¿Cuál es el paso a paso? ¿Cuáles son las personas, los responsables? ¿Qué debemos tener en cuenta? Todo aquello va en este segundo objetivo. Bueno, para ponerlos en contexto, pues vamos a hablar de una manera generalizada. Igualmente la presentación creo que se puede hacer extensiva a todos ustedes para que vean distintas definiciones de lo que nos interesa hoy. La definición como tal de riesgo son efectos de la incertidumbre sobre los objetivos. ¿Qué significa eso? El riesgo es la combinación de la probabilidad con la consecuencia. Y con estos dos elementos tenemos un efecto sobre algún aspecto que necesitamos evaluar. ¿Qué quiere decir eso? Que si digamos tenemos la posibilidad, hablo del sector por ejemplo de laboratorio clínico, ¿qué posibilidad hay de que un residuo con un patógeno, una jeringa, pueda lastimar a alguna persona, algún enfermero, digámoslo así? Entonces evaluamos ese riesgo en términos de probabilidad y consecuencia y le damos una calificación para eso. ¿Listo? Tenemos otras definiciones como en la nota 1 pueden observar que es una desviación de aquello que se espera, sea positivo o negativo, en ambos casos. Tenemos una nota 2 de que los objetivos pueden tener aspectos diferentes, por ejemplo, los financieros, la salud y seguridad, metas ambientales, y pueden aplicar en diferentes niveles estratégicos, en toda la organización, en proyectos, productos y servicios. Como les decía al principio, no importa la actividad económica de la empresa. Cada empresa, cada sector tiene un riesgo, ¿sí? Y sobre ellos tenemos que diseñar estrategias para controlar esos riesgos. Bueno, tenemos una nota 3 que dice que a menudo el riesgo está caracterizado por la referencia a los eventos potenciales y a las consecuencias o una combinación de ellas. Cuando hablamos de potencial es lo que puede llegar a pasar, ¿sí? Entonces siempre vamos a poner casos o eventos que pueden suceder al interior de la organización y nos puedan afectar, y a esos casos o eventos tenemos que evaluarles sus consecuencias y su probabilidad. La combinación de ellos es una definición de riesgo. Bueno, ¿para qué sirve la gestión del riesgo? La gestión del riesgo en cualquier empresa, desde el nivel estratégico, el nivel operativo, o si estamos hablando de un sistema de gestión, dentro del proceso de apoyo también, nos sirve para priorizar acciones, proyectos, rediseños y controles. En empresas de seguridad es muy importante
identificar los riesgos porque nos permiten tomar acciones, planes de acción que permitan controlar actividades ilícitas, infiltración, penetración. En el tema de laboratorios, por ejemplo, el riesgo que hay al manipular los medicamentos, pues puede haber una contaminación cruzada, puede haber una infección a nivel respiratorio, vías aéreas o algo así. A nivel de financiero tenemos riesgos de pérdida de información, podemos tener eh, pérdida de documentación, activos, bueno, infinidad, no importa el riesgo. En el sector aduanero, por ejemplo, los contenedores pueden ser contaminados. Como se pueden dar cuenta, no importa la actividad económica, siempre van a haber riesgos. En el tema de salud ocupacional, nuestro puesto de trabajo, tener mala iluminación, tener un reflejo en nuestra pantalla, representa un riesgo a nivel futuro o para un accidente de trabajo. Otra cosa es ordenar la operación de los sistemas de gestión. Cuando se tienen en cuenta los riesgos, es mucho más fácil tomar decisiones y estandarizar procedimientos dentro de una compañía. Esto permite que se tengan en cuenta, perdón, se tengan en cuenta, ay, qué pena, se tengan en cuenta todos aquellos aspectos que pueden incidir en los trabajadores de alguna manera negativa, como también no solamente en los trabajadores, sino en cada proceso y en las instalaciones como tal. Otra cosa es pronosticar posibles eventos futuros. ¿Qué significa esto? Cuando hacemos una evaluación de riesgos, tenemos que pensar en el presente y en el futuro. Pues tenemos que pensar si llega a pasar tal evento, ¿qué nos puede ocurrir? Cuando ahorita estamos con el tema del final del mundo, sabemos que hay unos datos que dicen que hay información que dice que para el 21 de diciembre vamos a tener una especie como de radiación o sobrecalentamiento global. Bueno, hay muchas teorías y bueno, ¿qué hemos hecho frente a esto? Entonces, tenemos que tomar las medidas preventivas para este tipo de eventos, ¿sí? Y ahí controlamos los riesgos. Entonces el riesgo de quemarme o exponerme al sol, a la radiación del sol, el riesgo de quedar sepultado bajo una estructura, el riesgo de quedar perdido entre varias personas, de no quedar con mi grupo o mi núcleo familiar, esos son riesgos que debemos tener en cuenta. Otro objetivo, o por qué nos sirve la gestión del riesgo, es para evidenciar acciones y evidenciar los controles. Entonces, una vez implementado la acción, tenemos que hacer seguimiento a esas acciones y en dado caso de que esas acciones que se hayan tomado, si no fueron eficaces, tenemos que volver a implementar controles o nuevas acciones que permitan de alguna manera alcanzar la acción inicial. Y por último, apoyar la integración de los sistemas de gestión. Pues esto es para compañías que tienen sus sistemas de gestión, saben la importancia de tener una planeación y control entre sus entradas y salidas. Y aquí es muy importante hacer una evaluación de los riesgos, ya que se pueden ver alteradas los propósitos de cada proceso. Bueno, ¿cómo funciona la gestión del riesgo? ¿En qué rango se encuentra? Entonces, como les comentaba ahorita, tenemos una certeza total, es evaluar en qué condiciones estamos en el momento, en el presente. Tenemos que evaluar nuestras instalaciones, nuestros procesos, nuestro personal, todo aquello que pueda alterar el normal desempeño de una empresa. Y tenemos una incertidumbre total. ¿Qué es la incertidumbre? La incertidumbre es todas aquellas
preguntas que nos podemos llegar a hacer sobre un riesgo, sobre un evento y que puedan afectar la seguridad de la compañía. Hasta el momento hay preguntas, dudas ahí. Yo no sé tú. Bueno, muy bien. Nuevamente aquí tenemos otra definición de riesgo. Entonces dice la probabilidad de ocurrencia de eventos por el impacto de esos eventos en las organizaciones. Es muy difícil, ustedes van a encontrar demasiadas definiciones según el contexto en el que estén, financiero, aduanero, empresas de seguridad, empresas aéreas. Cada una maneja el riesgo, la definición de riesgo distinta. Sin embargo, tengan en cuenta que cuando hablo de riesgo es la combinación de la probabilidad por la consecuencia. Más adelante les explicaré por qué es eso. Es diferente a peligro. Peligro es la condición, acto o condición que puede generar un daño en un material, en una persona, y que puede traer daños también a la economía de una empresa, ¿sí? Pérdidas económicas, en fin. Bueno, aquí tenemos de una manera más resumida qué significa el riesgo a través matemáticamente. Entonces la P significa probabilidad por y la C que es consecuencia. Eso es igual a riesgo. Aquí encontramos ya escrito y como se pueden dar cuenta, estamos hablando de que el riesgo es una cantidad numérica o cualitativa. Eso significa que nosotros podemos convertir cualquier evento en una escala numérica y al calificar esto por la probabilidad de la consecuencia, el riesgo lo podemos transformar en un número para que nos permita tomar una decisión sobre ellos. Más adelante ya tenemos un ejemplo sobre cómo es que se hace esto. Bueno, entonces entramos en materia. Lo que queremos hacer es que entiendan cuáles son los elementos de gestión del riesgo. Siempre van a ser los mismos. Actualmente hay una norma que es la ISO 31000. Esta norma tiene los mismos lineamientos que yo les voy a dar aquí. La ISO 31000 es la actualización de una norma técnica colombiana. Pero ya con la ISO 31000 ustedes tienen una muy buena directriz para que realicen cualquier tipo de gestión del riesgo. Igual también hay otras literaturas que pueden encontrar sobre gestión del riesgo. Bueno, el primer paso es entender el marco de referencia. Cuando hablamos del marco de referencia es comprender qué procesos tenemos en una compañía, qué cargos hay en cada área, qué vulnerabilidades tiene la empresa, cuál es el comportamiento de la operación, cuáles son los puntos débiles, si tenemos planeación estratégica frente a los riesgos, cómo es la cultura organizacional y el ambiente de trabajo. Todo esto influye de una manera notable en lo que es la gestión del riesgo. ¿Por qué? Porque digamos una persona que tiene demasiadas deudas puede llegar a que en algún momento se sienta presionado por su economía, entonces intenta hurtar al interior de la compañía. Si nosotros no sabemos de alguna manera, si no controlamos como ese aspecto de la economía de los colaboradores, pues nos exponemos al riesgo. En los inventarios, en los almacenes de cada una de las empresas, se maneja demasiada dotación, activos que pueden ir saliendo de una manera no controlada. Y esto representa también, esto es porque tal vez hay una falla en el control de los activos, no tenemos un software, no tenemos una herramienta, entonces se puede haber pérdida por ese lado. Entonces digamos que el proceso no lo conocíamos ahí bien y por ese lado fue la fuga.
¿Qué otra cosa? La gerencia, la planeación estratégica. Realmente hay veces los gerentes se encargan de poner un montón de reglas, pero a veces no piensan en los riesgos de poner una cantidad de reglas y pueden haber vacíos en frente a la seguridad interna de la empresa. Como se pueden dar cuenta, he mencionado tres ejemplos donde hablo de la condición de la persona, donde hablo de un proceso y donde hablo de una parte estratégica. Aquí lo podemos ver, por ejemplo, proceso 1, proceso 2, proceso 3. Esta es una secuencia. Hablamos de un marco de referencia, la misión y la visión. Es muy importante que nuestra misión y nuestra visión en una compañía estén alineadas frente a una gestión del riesgo. Y una política y objetivos, también que al menos uno de nuestros objetivos o al menos un parrafito tenga un compromiso de la gestión del riesgo. ¿Listo? ¿Alguna preguntita? ¿Todo bien? Bueno, en Confamiliar, ¿me están escuchando ya? Manuel Martínez, ¿tienes alguna pregunta? Bueno, muy bien. Al final de esta nota, pues al final de esta diapositiva, tenemos una nota el cual dice: el alcance del sistema de gestión de riesgos puede definirse para un objetivo específico, un proceso o para todo el sistema. Si la compañía no tiene sistema de gestión, no se preocupen, también pueden implementar un sistema de gestión del riesgo. Se pueden basar simplemente en la norma e implementan todos aquellos procedimientos que más adelante les voy a mostrar de una manera práctica y ojalá con seguridad les va a funcionar. La recomendación, pues, es muy importante que tengamos, así no deseemos certificarnos en normas técnicas o algo así, pero sí sería bueno que lleváramos como directrices, tal cual como el sistema de gestión de calidad, el SGC, el sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional, el SGSO, el sistema de gestión ambiental. Todos ellos nos estandarizan nuestra operación, nuestra planeación estratégica a nivel gerencial, operativo, pero es interesante que perdón, que estos sistemas estén apoyados por una gestión del riesgo. Cuando los filtramos por una gestión del riesgo, resulta mucho más fácil estandarizar, encontrar todas las vulnerabilidades de la empresa. Esto es porque como tenemos elementos de entrada y de salida, podemos controlar muy fácil cuáles son los procesos que están fallando, cuál es la interacción de esos procesos que me están debilitando un proceso al otro y cuáles son los riesgos que han sido mal controlados de un proceso a otro. Entonces, cuando se hace, digámoslo así, a través de un mecanismo como un sistema de gestión, la gestión del riesgo es mucho más sencilla. Para aquellas empresas que no tienen un sistema de gestión, implementar la gestión del riesgo lo podrían hacer a través del organigrama de la empresa. Identificarían las áreas de ese organigrama
e identificarían los cargos y los riesgos a los que estaría expuesto cada cargo. ¿Listo? Bajo los sistemas de gestión se maneja un esquema del ciclo PHBA, en donde tenemos que en el ciclo de planear, tenemos que saber cuál es el contexto, lo que les hablaba, identificar los riesgos en nuestra gerencia, en nuestra área comercial, en la parte operativa, en el personal, en las instalaciones. Tenemos que hacer una identificación, eso es ponerle el nombre a esos riesgos, no inventar los riesgos como tal, ¿no? Que a mí se me ocurre la intrusión, y la intrusión dentro desde el punto de vista de seguridad no es válido. Por ejemplo, se maneja es penetración e infiltración. Desde el punto de vista financiero, el tema intrusión ya es válido. Eh, así, así tenemos que hacer con cada riesgo, con cada riesgo. Análisis. Se tiene que evaluar cómo, cuándo, quién hace ese riesgo, quién representa ese riesgo. Evaluación. Más adelante veremos cómo se evalúa un riesgo y qué decisión debemos tomar frente a él. En el hacer tenemos lo que es el tratamiento, entonces de lo que identificamos en el planear, de todo esto que identificamos, tenemos que hacer un plan de acción, ¿sí? Y le debemos dar tratamiento a todas estas, al contexto, la identificación, al análisis y a la evaluación. ¿Para qué? Para que una vez realizado ese tratamiento sobre los riesgos, podamos llegar a una verificación donde hacemos un monitoreo y una revisión entre lo que planeamos y lo que ejecutamos. Si los resultados dados por la verificación no eran lo que habíamos planeado, entonces tenemos que actuar. Y después de eso, dentro del tema, dentro del contexto de gestión de riesgo, tenemos que comunicar los riesgos. Bueno, brevemente, este es el esquema de la gestión del riesgo. Este es el esquema que tiene la norma ISO 31000. Este es el esquema que sirve a cualquier sector o actividad económica. Cualquier sector, cualquier actividad económica. Esta metodología a concepto personal me parece muy buena. Ay, ¿qué hice? Me parece muy bueno. Entonces, ustedes van a ver que en cada ítem, en cada cuadrito, hay un numeral. Este es el numeral de la norma, ¿listo? De la norma ISO 31000. Vamos a hacer caso omiso en este momento a esos numeritos y les voy a explicar cómo funciona este diagrama. Primero es el establecimiento del contexto. Entonces vamos a identificar lo que son las áreas, los procesos y el personal. Cuando identificamos las áreas, identificamos cuáles son las áreas críticas. Ejemplo, en una empresa de tecnología y servicios, resulta que está el área de desarrollo tecnológico, el desarrollo de software. Esa área debería ser crítica porque ahí se está manejando todo lo que es la revolución, la información, las nuevas tecnologías, las nuevas fórmulas, todo lo de programación. Debería ser un área crítica, por lo tanto no deberían ingresar a esa área cualquier personal, solamente el autorizado. En una empresa de vigilancia y seguridad privada, su almacén debe tener en algún lugar el tema del armamento. Allá tampoco puede ingresar cualquier persona, únicamente el autorizado, como podría ser el almacenista y de pronto su jefe inmediato, nadie más. En el tema de los laboratorios, tenemos áreas donde se ingresa con trajes especiales, esterilizados,
no tenemos, tienen un procedimiento de ingreso. Aquel que entre sin esos procedimientos, sin esa dotación, puede generar, contaminar las sustancias que se estén manipulando allí. A nivel locativo, tengo que identificar quién puede ingresar a mi empresa y quién no, haciendo una identificación, por ejemplo, a través de una ficha de visitante, a través de una ficha de visitante, a través de una identificación, un brazalete, una escarapela, un sticker. Otros deciden implementar un circuito cerrado de televisión, una cámara al inicio en la puerta. Otros prefieren con un biométrico, se registra la huella, ¿sí ve? Entonces eso es a nivel locativo. Y a nivel de procesos, pues tengo que identificar cuáles son los procesos, por ejemplo, el operativo, el comercial, el de compras, el de talento humano, identificar qué riesgos pueden presentarse en cada área en cada una de estas áreas. Después de revisado el contexto de cómo funciona la empresa, vengo e identifico el riesgo. La identificación, como les decía antes, a grosso modo, era ponerle ya el nombre a cada riesgo, bautizarlo como debe ser y definirlo. Si no se tienen los riesgos definidos, cuando ustedes pasen el proceso de evaluación, van a tener problemas, porque realmente lo que estaban midiendo no era lo que estaban pensando, y las acciones que tomen no van a dar oportuno tratamiento a ese riesgo inicialmente identificado. Después de esto tenemos el tema de análisis del riesgo. El análisis pues es identificar quién lo representa, cómo se puede materializar, en qué momento se puede presentar. Tenemos que hacernos las preguntas básicas de qué, cómo, dónde, cuándo, por qué, sobre cada riesgo. Esto viene siendo un trabajo bastante largo, pero cuando se hace a conciencia y se hace en grupo, se hace con cada líder de área y cada jefe de proceso y jefe de instalaciones, el tema resulta muy completo. Pasamos después a una evaluación del riesgo. La evaluación del riesgo es allí donde ya empezamos a convertir lo identificado en un dato numérico y le ponemos la probabilidad, le asignamos una probabilidad y una consecuencia de manera que nos dé la calificación de un riesgo. Esta calificación va a dar como resultado si será un riesgo alto, mediano o bajo, ¿sí? La escala no importa como tal. Hay empresas que manejan 6 escalas, 6 tipos de riesgos y no, o sea, no importa. Y por último, el tratamiento del riesgo. El tratamiento son todas aquellas medidas que tomamos para minimizar el riesgo y controlarlo. La idea es que no se vuelva a presentar ese tipo de riesgo, que se controle, que la empresa sepa que no va a haber ninguna falla al interior de su organización. Estoy bien. No, espera. Ahora tenemos este cajoncito y este otro, el cual nos dice comunicación y consulta y monitoreo y revisión. Una vez identificados y tratados los riesgos, lo que tenemos que hacer es comunicar los riesgos a las personas que correspondan. Comunicar y decirles cuáles son los mecanismos de control. Resulta que la gestión del riesgo no se hace solamente con el jefe de seguridad de la empresa, se hace con cada colaborador, obviamente que sea de su competencia, ¿no? Porque si una área va a saber los riesgos de otra, pues más bien lo que hacemos es generar un riesgo a nivel interno, porque podría prestarse para alguna sociedad entre áreas y hacer algún daño a nivel interno. Y tenemos este cajoncito que es el de monitoreo y revisión.
una vez tengamos la evaluación de riesgo, que nos dio un riesgo alto, bajo y medio, e implementado el tratamiento, muy seguramente el riesgo que nos había dado como alto nos bajará a medio, moderado, leve, bueno, según la calificación que ustedes tengan. En términos generales, ustedes pueden coger este cuadrito y montar su sistema de gestión del riesgo y pueden llevarlo pueden darle fácil manejo. No tienen que saber mucha teoría, sino en esencia es este cuadrito el que les dice el cómo. Bueno, como dice que me quedan 10 minutos. Bueno, ¿alguna pregunta hasta el momento? Estoy hablando muy aburrido, porque están durmiendo. ¿Sí? Ok, una pregunta. Bueno, ¿qué dice? Bueno, tengo una pregunta. Según la norma, ¿se deben tratar todos los riesgos? ¿Se puede volver tedioso? Uno debe identificar muchos. Sí, tenemos que analizar qué qué riesgos son representativos. Inicialmente, cuando se monta el sistema de gestión del riesgo, es muy tedioso, porque salen infinidad de riesgos. Pero después del primer año y controlados los riesgos, se actualiza e ingresan uno o dos riesgos, pero los demás se mantienen. Lo que hacemos es bajarle una clasificación de alto a bajo. Lo ideal es que sí, que lo hagamos, que controlemos todos los riesgos, porque si dejamos de controlar alguno, entonces el proceso de evaluación del riesgo podría verse como un proceso no eficaz. Listo. Entonces es muy importante la identificación de todos los riesgos. A continuación van a ver ya el ejemplo, un aplicativo de cómo se hizo. Eh, Como les expliqué en el cuadrito anterior, empezamos con un marco de referencia. Vamos a hablar sobre la descripción de la empresa, o sea, sería el contexto. Entonces resulta que aquí el nombre de la empresa es la Selección Colombia. ¿Cuál sería el producto? Un espectáculo de fútbol que devuelve esperanzas a un país. ¿Quiénes serían los clientes? Todos los colombianos. Los procesos involucrados serían la alta gerencia, la DIMAYOR, comunicaciones y espectáculos, entonces toda la farándula, todo lo que son los medios de comunicación deportivos, la formación, los técnicos y el administrativo, ¿no? Los de soporte. Después tenemos una planeación estratégica, entonces se pensó que teníamos que clasificar al Mundial de Fútbol Brasil 2014 y tener un lugar representativo en el Mundial, una buena campaña. Aquí de alguna manera los estoy poniendo en contexto, entonces ya estamos viendo varias, tenemos variables que a tener en cuenta y que debemos analizar si no controlamos los riesgos en cada una de ellas, ¿qué podría pasar? Continuamos con el marco de referencia, o sea, el contexto. Entonces, aquí integramos la gestión de riesgo y los sistemas ya existentes. Entonces, suponemos que la Selección Colombia tenía su planeación, su administración, su dotación, su entrega de recursos, su capacitación, tenía todo lo necesario, pero no se había puesto a analizar lo que era el riesgo o qué riesgos tiene de no clasificar, ¿sí? Entonces, ellos deciden construir la política de gestión basada en la gestión del riesgo, diseñar unos procesos, entonces
hacen un listado de los riesgos de los procesos, se dan cuenta que Argentina es mejor equipo, que Brasil es mejor equipo, que Chile contrató un muy buen técnico, todos esos son riesgos, que ya no está Ronaldo, pero que está Neymar, en fin, todo eso se evalúa, ¿sí? Entonces, para cada cosa que hayan identificado, deciden diseñar unos objetivos e indicadores relacionados con los resultados de la gestión del riesgo. Ya entrados en materia, entonces, le describen a cada parte, a cada área, qué deben hacer. Entonces, se hace un proceso, entonces se habla con los de espectáculos y a ellos se les da un objetivo. Entonces, dar un espectáculo de fútbol inolvidable y que pongan a vibrar a toda Colombia. Sobre el producto, vamos a jugar varios partidos de fútbol, vamos a hacer amistosos. Vamos a manejar los clientes, entonces se invitan a todos los colombianos y se establecen unos requisitos. Vamos a tener buenos futbolistas, tenemos que tener una cuota de gol, tenemos que hacer un fútbol práctico, bonito, que no haya disputas ni en la cancha ni en el estadio, no generar basura dentro de la ciudad, no generar caos. Todo eso se contempló. Entonces, ese fue el establecimiento del contexto, se hizo todo un collage, se hizo toda una extracción de varios eventos y posibilidades de momentos, situaciones que se podían presentar. Ya una vez hecho eso, pasamos a la identificación de riesgos. En la descripción, pues ya sabemos que es identificar todos los posibles eventos o situaciones que pueden evitar el cumplimiento de los objetivos, del proceso, de las actividades o de las personas. ¿Sí? Esto es la definición. Y aquí empezamos a identificar los riesgos. Futbolistas con bajo rendimiento o lesionados. Partidos sin goles y sin buen espectáculo. Fútbol con fallas, tarjetas y faltas de respeto entre jugadores y espectadores. Que hayan disturbios en las turbinas o baja asistencia de público, que el lugar del espectáculo quede con malas condiciones. Entonces, estos fueron los riesgos. Entonces, para el organizador, para el que presta el estadio, para los directores técnicos, ellos cada uno dieron su punto de vista. Es por eso que es muy importante que la gestión del riesgo la realice no solo el jefe de seguridad o el interesado, sino todas las partes interesadas y las partes involucradas. Bueno, entramos a un proceso de lo que es el análisis de riesgos. Entonces, el análisis de riesgo, como les decía, es calificar la probabilidad y la consecuencia. Y aquí teníamos la formulita. Entonces ustedes diseñan una tablita y donde ponemos que hay varios tipos de probabilidad. Tenemos una probabilidad bajo, tenemos otra que es medio y tenemos una que es alta. La probabilidad de bajo está con el valor de 1, la de medio con 5 y la de alto con 10. Tenemos otra tablita que habla de la consecuencia. La consecuencia 1 con bajo, 5 con medio y 10 con alto. Al realizar la evaluación de riesgo, el análisis del riesgo, entonces multiplicamos nuestra probabilidad por nuestra consecuencia con el riesgo de futbolistas lesionados o lentos. Entonces nos dio que la probabilidad fue 1, con una consecuencia de 10, para un total de 10. Otro riesgo, partidos sin goles, una probabilidad de 5 por una consecuencia de 5 para una evaluación de riesgo de 25. Ustedes dirán, bueno, ¿qué son estos valores? ¿Qué significarán? Pues ya cuando entramos a evaluar los riesgos, que es concluir cuál es el significado del resultado de la multiplicación y tomar decisiones, nos damos cuenta que en otra tablita que tenemos, decimos que si el resultado del riesgo dio entre 1 y 10, el riesgo es bajo. Entonces debemos mantener unos controles.
Como nos demos cuenta aquí nos dio 10, entonces este 10 lo debemos entender como un riesgo bajo. Y algunas acciones para este riesgo bajo es mantener controles. Pero si el riesgo está entre 25 y 50, como lo dio en este caso, el riesgo es medio. Por lo tanto, tenemos que implementar controles a mediano plazo. ¿Sí? Si el riesgo es mayor a 50, el riesgo es alto. Supongamos que aquí nos hubiera dado un 65, un 80, pues el riesgo es muy alto. No clasificamos al mundial. Entonces se implementan controles inmediatamente a corto plazo. Por lo tanto, aquí tenemos futbolistas enteleridos, riesgo bajo, mantener la nómina y los convocados actuales. Entonces, estos de acá. Entelerido sí es una conversión, es una palabra de lesionados o lentos, para que interpreten. Listo. Eso es en cuanto a evaluar el riesgo. Hasta el momento, ¿hay alguna pregunta ahí? Tengo una pregunta, ¿en qué momento es ideal implementar la norma? Hay varios síntomas. Podemos ver, por ejemplo, la accidentalidad de la empresa. Podemos ver el grado de hurto en la empresa, el nivel de rotación, la pérdida de información, daños materiales, daños legales. Hay también riesgo legal, las demandas por 100, 200 millones de pesos, todo porque no hacemos un adecuado proceso de selección, o porque no dimos una inducción, o porque no dimos la dotación necesaria, o porque no dimos las recomendaciones sobre un procedimiento. Bueno, no dimos, en fin, infinidad, hay muchos casos. Dice en qué momento, reitero con esta misma pregunta, dice que en qué momento era implementar la norma, suponiendo que la empresa está certificada en esas 18001, en ambiental con la 27001, ambiental e ISO 27001, que tiene sus propias matrices de riesgos. Claro. Con los 18001 se utiliza la GTC 45 actualmente actualizada, con la 27001 que es seguridad de la información, ya también tiene su propia metodología, y en cuanto a la ambiental pues es según la metodología que quieren. Pero pues ustedes lo evalúan, supongo que implementaron estos sistemas porque notaban las fallas de seguridad, y no como otras empresas que decidieron montarlos por una estrategia comercial o licitatoria, sino porque realmente querían tener un control sobre las condiciones de bienestar, de salud, de seguridad de sus empleados, sobre un control de seguridad de su información y sobre un control de los residuos o impactos que genera esta empresa. Realmente pues cada empresa se dará cuenta en qué momento es conveniente, cuando hayan demasiadas pérdidas por activos, cuando hayan demasiadas demandas, demasiados accidentes, pérdida de información alta, los síntomas aparecerán. Estaba preguntando si había pregunta en cuanto a análisis y evaluación. El análisis fue valorar cada riesgo entre la probabilidad y la consecuencia para que nos diera un riesgo en términos numéricos, y evaluar los riesgos es entender que entre una escala entre 1 y 10, 25 y 50 o mayores de 50, para cada valor tenemos una apreciación. Tengo una pregunta. En el caso del sector salud, es una estrategia, pues cuando se asegura la población, se debe tener un sistema de gestión de riesgo.
para no tener grandes pérdidas con la atención de afiliados. Digamos, este tema es una estrategia a nivel gerencial y a nivel comercial. Ustedes ven que la pérdida de afiliados es un riesgo. La gestión de riesgo vendría siendo la identificación de por qué se van, si es porque tienen un mal servicio, porque no cumplen con las citas adecuadamente, porque están presentando medicamentos genéricos. Entonces la percepción de las personas es muy fuerte, influye mucho y deciden no, irse a otra EPS o a otra IPS, bueno, según el lugar que estén afiliados. ¿Ah? ¿Quedó clara tu pregunta? Respondí a tu pregunta, Ana María. Ok, bueno. Teníamos otro riesgo, partidos sin goles. Entonces es un riesgo medio. Para eso, ¿qué vamos a hacer? Implementar controles a mediano plazo, como los más partidos amistosos contra selecciones de alto nivel. Mayor entrenamiento, mayor seguimiento a los espectáculos con los clubes de cada futbolista. Bueno, y pasamos a otro numeral o a otro cajoncito de ese diagrama que vimos anteriormente, que era tratar los riesgos. ¿Y qué significa proponer los controles y seleccionarlos? Entonces, por norma, se ha establecido que cada riesgo debemos manejarlo a través de una eliminación, de sustituir o transferir, de disminuir la probabilidad, de disminuir las consecuencias, de aceptar o asumir el riesgo. Es muy importante que sepan la definición de cada uno de estos. En la norma ISO 31000 está la definición de estas formas de tratamiento. ¿Por qué? Porque brevemente daré un ejemplo de esto. ¿Qué significa eliminar? Eliminar significa cortar de raíz con ese problema o ese riesgo. Significa que no lo vamos a aceptar más. Ejemplo, si el personal que estaba ingresando a una empresa se extraía la información en mecanismos USB, la manera de eliminar ese riesgo, pérdida de información, sería poniendo una política de no portar mecanismos de extracción como USBs. Entonces ahí cortamos el riesgo, ahí lo eliminamos por completo. ¿Qué significa sustituir o transferir el riesgo? Supongamos que tengo un barco lleno de lingotes de oro. ¿Qué es mejor? Que yo transporte mis 50 lingotes de oro hacia Panamá, por ejemplo, o hacia Estados Unidos, y me arriesgue a que me roben ese barco, o es mejor que contratar cinco barcos y en cada barco poner 10 lingotes de oro? Entonces ahí distribuyo el riesgo, ¿sí? Ahí no voy a perder todos mis lingotes. Ahí lo que hice fue distribuirlo. Para transferirlo, lo que hago es que yo no asumo el riesgo de transportarlos por ese barco, sino se lo doy a una transportadora. Entonces le doy ese riesgo a la transportadora, o en este caso a la naviera, para que me lleven esos barcos. Y lo sustituyo, en vez de transportar los lingotes por el mar, pues prefiero venderlos aquí en Colombia, recibo el dinero y realizo una transacción, y allá en Estados Unidos o en Panamá recibo el mismo dinero. ¿Listo? Disminuir la probabilidad, pues eso es según el caso de la evaluación de riesgos. Disminuir las consecuencias, eso es también corresponde al tema de evaluación de riesgos. Y aceptar o asumir. Muchas veces es algo que siempre el riesgo va a estar latente, siempre va a estar ahí. Entonces lo que tenemos que hacer es implementar mecanismos de control y aceptarlos y ejecutarlos
de una manera estricta. Listo. Bueno, muchas gracias. Voy a mostrarles a continuación, como para que entiendan cuál es la, el impacto que tiene no hacer una buena gestión del riesgo. Voy a hablarles sobre un accidente que ocurrió. Esto fue en Perú, en el año de 1882. Hubo un caso de robo de una fuente de gammagrafía. La la gammagrafía es un estudio de equipos a través de ondas con material radioactivo. El equipo fue incorporado al país, no se describió, no se anunció el ingreso de este equipo, por lo tanto no se tenía conocimiento de cómo era la manipulación de este. ¿Dónde ocurrió? El emplazamiento fue la construcción en una hidroeléctrica. Digamos que no nos importa el lugar como tal. ¿Qué fue lo que sucedió? La persona no autorizada afloja los tornillos del cierre de seguridad de una cajita, ya les muestro. Una un dato importante era que no requería llave como tal, sino se podía abrir con un destornillador. Aquí tenemos el ejemplo de la cajita. Dentro de la cajita hay una muestra de iridio 192, que es un material radioactivo. Aquí ven cómo desarmaron, abrieron los tornillos y pudieron abrir el dispositivo. ¿Qué fue lo que pasó? Ese día a las 4 de la tarde un trabajador, el soldador, por desconocimiento recoge la cajita, la desarma y saca una tubería. La guarda en su bolsillo con este material, ¿no? La tubería de iridio. El soldador continúa trabajando con la fuente en el pantalón 6 horas, toma el bus, está la muestra de iridio con exposición a varias personas, entre 5 y 2 metros, por varios tiempo. Él siente en algún momento que le duele la pierna, pero él lo asocia con una picadura de insecto. Ay, qué pena, retomando, entonces él sintió la picadura del mosco. Varias horas después se hizo pañitos de agua caliente, más tarde se tomó un analgésico y todo eso. Mientras tanto los hijos de él dormían en el otro cuarto. Después de 2 horas se retira el pantalón y deja el pantalón con la muestra de iridio fuera de su cuarto. 10:30 el operador, otro operador que quería hacer algunas pruebas con ese equipo, se da cuenta de que no estaba funcionando adecuadamente, se fue a almorzar, retomó su hora de almuerzo y nuevamente revisando bien el equipo se da cuenta de que la muestra de iridio no se encontraba. Empiezan a buscar la fuente radioactiva, localizan al anterior técnico, al soldador. El soldador sale de su residencia diciendo sí, yo lo tengo, y lo mostró en la mano. En ese momento
El operador le golpea la mano y lanza la fuente a la calle, coloca una piedra encima de la fuente y mantiene el área vigilada. Se procede a la recuperación de la fuente, es colocada en un contenedor y se emplea una plancha de hierro de espesor de 2 pulgadas. ¿Qué se hizo? Inicialmente se hospitalizó en el Centro de Lucha contra el Cáncer, se le dio todo el tratamiento necesario. ¿Qué fue lo que pasó? Hubo una sobreirradiación a una sola persona y quedaron en exposición 18 personas. Los efectos en la pierna, a la 1 de la tarde, luego el 8 de marzo, o sea, 16 días después, pueden ver ahí, apreciar cómo la quemadura ha avanzado. Después, 70 días después, la amputación de la pierna, varios tiempo después. Luego, no obstante, con esto se le desarrolló una infección severa. Lecciones aprendidas, no se implementaron los procedimientos de la compañía. Si hubiéramos tenido una evaluación de riesgos, hubiéramos identificado la importancia de establecer un procedimiento para la manipulación de esto. Una inspección de la fuente y la inspección de la fuente y las mediaciones para garantizar la seguridad no fueron adecuadas. Obviamente fue una falta de gestión de riesgo. Falta de entrenamiento y cualificación de los operadores, hace parte también del tema de gestión del riesgo. Bueno, les quería solo compartir esto para que se dieran cuenta la importancia de evaluar los riesgos desde el punto de vista administrativos y operativos y locativos. Muchas gracias a ustedes. No sé, ¿habrá preguntas? Bueno, cualquier cosa, pues mis datos quedaron ahí al final de la presentación. Con mucho gusto les puedo atender inquietudes sobre esto. Recuerden que la gestión de riesgo no tiene que hacerse estrictamente bajo un sistema de gestión. Se puede a una empresa que no tenga sistema de gestión y que los riesgos identificados en cada área, en cada proceso y sobre las personas permiten una buena administración para sus organizaciones. Muchas gracias, buen día. Muchísimas gracias a todos por la atención y por la participación. Las memorias Jennifer Acevedo les va a enviar vía correo electrónico tanto de la presentación como el link de la grabación y la última presentación del accidente que vimos en Perú. Muchísimas gracias a todos por su asistencia. Hasta luego.